En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques frondosos, vivía un joven llamado Tenzin. Desde pequeño, Tenzin había sentido un vacío en su corazón. A pesar de tener amigos, una familia que lo quería y un hogar acogedor, siempre buscaba algo más, una paz que parecía esquiva. Pasaba sus días corriendo tras las metas que la sociedad le imponía, pero cada vez que alcanzaba una, el vacío regresaba, más profundo y más inquietante. Un día, mientras exploraba el bosque cercano, Tenzin se topó con un anciano monje que meditaba bajo un árbol antiguo. Intrigado por su calma y serenidad, Tenzin se acercó y le preguntó: «Maestro, ¿cómo encuentras paz en un mundo tan agitado? Siempre siento que me falta algo». El anciano sonrió y le dijo: «La paz no se encuentra en lo que buscamos, sino en cómo vivimos. Permíteme compartir contigo 7 consejos que podrían cambiar tu vida». Tenzin se sentó, dispuesto a escuchar. Número 1. Desapégate del resultado. El camino es más importante. Primero, comenzó el monje, desapégate del resultado. A menudo, estamos tan enfocados en alcanzar una meta que olvidamos disfrutar el viaje. La verdadera vida sucede en cada paso que damos, no solo al final del camino. Tenzin reflexionó sobre esto. Recordó las veces que había anhelado el éxito, solo para descubrir que, al alcanzarlo, sentía un vacío aún mayor. Comprendió que si dejaba de obsesionarse con el resultado y comenzaba a valorar el proceso, encontraría más satisfacción. Mientras el monje hablaba, Tenzin comenzó a visualizar su propia vida como un río que fluía. En lugar de ver el río como un simple medio para llegar a un destino, se dio cuenta de que cada recodo, cada piedra y cada corriente eran parte de su viaje. El río no se detenía a quejarse de las rocas, simplemente fluía, aprendiendo y adaptándose a su entorno. Así debería ser su vida, una corriente constante de experiencias, aprendizajes y crecimiento. Un recuerdo vívido cruzó su mente, la vez que se había preparado para un examen crucial en su vida académica. Se había sumido en una presión abrumadora, esperando que la calificación que obtuviera definiera su valor. En su afán de estudiar, había descuidado a sus amigos y su salud, atrapado en la creencia de que el resultado lo era todo. Cuando finalmente recibió su calificación, un 10 perfecto, en lugar de la alegría que había imaginado, sintió un profundo desasosiego. La felicidad momentánea se desvaneció rápidamente y fue sustituida por una sensación de vacío. Había puesto todo su ser en un resultado, y al obtenerlo, se dio cuenta de que lo había sacrificado todo en el proceso. Con la enseñanza del monje resonando en su corazón, Tenzin decidió que debía replantear su forma de ver el mundo. ¿Qué pasaría si me concentrara en aprender durante el proceso de estudiar, en lugar de obsesionarme con la nota?, pensó. Comenzó a disfrutar de cada clase, a involucrarse en debates, a hacer preguntas y a compartir ideas con sus compañeros. Al final, no solo aprendió más, sino que también cultivó amistades que perduraron mucho después de que las notas dejaron de importar. Este cambio de perspectiva se extendió a otras áreas de su vida. Cuando Tenzin se embarcó en su pasión por la pintura, dejó de preocuparse por si sus obras serían reconocidas o vendidas. En lugar de eso, se permitió disfrutar de cada trazo, de cada color. Se dio cuenta de que en cada pincelada había una historia, un momento que merecía ser vivido. Su arte se volvió más auténtico, más vibrante, porque ya no era un medio para un fin, sino una expresión pura de su ser. El monje, al ver la transformación en el joven, continuó: la vida se compone de momentos que se convierten en recuerdos. Cuando estamos presentes, esos momentos se llenan de significado. No permitas que la meta se convierta en tu única razón de ser. En cambio, encuentra belleza en el proceso, en el esfuerzo, en los pequeños logros del día a día. Tenzin entendió que cada día era una oportunidad para aprender algo nuevo, para crecer y para disfrutar. Empezó a apreciar los rituales cotidianos, el aroma del té por la mañana, el murmullo del viento entre los árboles, las risas compartidas con amigos. Cada uno de estos momentos, que antes le parecían triviales, se convirtieron en joyas que enriquecían su vida. La práctica de desapegarse del resultado también le enseñó sobre la importancia de la resiliencia. Al dejar de temer al fracaso, descubrió que cada caída era simplemente una oportunidad para levantarse, para aprender y para seguir adelante. La vida se convirtió en un juego en el que el miedo a perder ya no lo paralizaba. En su lugar, el deseo de experimentar lo llevó a intentar nuevas actividades,
explorar nuevas pasiones y salir de su zona de confort. Así, Tenzin no solo aprendió a desapegarse del resultado, sino que también se convirtió en un maestro de la presencia. Su vida floreció de maneras que nunca había imaginado. Cada día era una nueva oportunidad para vivir plenamente, para ser consciente y para disfrutar del viaje, con la certeza de que el destino, aunque incierto, llegaría en su debido momento. Número 2. Transforma el sufrimiento en aprendizaje. El monje continuó: el sufrimiento es inevitable, joven. No lo evites. Cada dolor que experimentas tiene algo que enseñarte. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esta experiencia? Tenzin recordó un episodio doloroso de su vida, una traición que lo había dejado desolado. En lugar de huir de ese dolor, decidió enfrentarlo. Comenzó a ver su sufrimiento como una lección que lo había llevado a comprender mejor a los demás y a sí mismo. Esa traición, aunque desgarradora, se convirtió en un catalizador de transformación personal. El joven se acordó de cómo, tras descubrir la traición de un amigo cercano, se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La ira y la tristeza lo abrumaban, pero, en lugar de reprimirlas, optó por sumergirse en esos sentimientos. Comenzó a escribir un diario, un espacio donde volcaba sus pensamientos más oscuros y confusos. En esas páginas, el dolor se tornaba más manejable y poco a poco, los sentimientos comenzaron a aclararse. Con cada palabra escrita, Tenzin se dio cuenta de que el sufrimiento lo estaba empujando a reflexionar sobre las relaciones que había cultivado. Preguntarse ¿por qué me duele tanto? Se convirtió en su mantra. La respuesta fue reveladora. Comprendió que había depositado expectativas en su amigo, y que, al hacerlo, había entregado una parte de su felicidad a esa relación. Se dio cuenta de que, en su deseo de ser amado y aceptado, había olvidado el valor de amarse a sí mismo. Esta comprensión fue el primer paso hacia la sanación. Al mirar más allá de la traición, Tenzin empezó a investigar sus propias inseguridades. ¿Por qué había permitido que alguien más definiera su valía? ¿Qué necesidades no estaba satisfaciendo en su interior? Amejida K. Exploraba estas preguntas, se dio cuenta de que su sufrimiento estaba lleno de lecciones valiosas sobre la autoaceptación y la importancia de establecer límites saludables. El monje lo observó con atención, notando cómo su rostro cambiaba de la tristeza a la determinación. Cuando eliges aprender del sufrimiento, te empoderas, dijo el monje. Cada experiencia dolorosa puede ser un maestro, si estás dispuesto a abrir tu corazón y tu mente a sus enseñanzas. Tenzin decidió que no solo quería aprender para sí mismo, sino que también deseaba compartir su experiencia con los demás. Comenzó a participar en grupos de apoyo, donde podía escuchar las historias de otros que habían sufrido de manera similar. A través de esas conexiones, comprendió que el dolor es una experiencia universal. Cada historia de traición, pérdida o dolor lo acercaba a la humanidad compartida de las personas que lo rodeaban. Con el tiempo, su sufrimiento se transformó en una fuente de compasión. Tenzin se convirtió en un oyente activo, alguien que podía ofrecer consuelo y empatía a aquellos que atravesaban momentos difíciles. Esta nueva perspectiva lo ayudó a ver que el sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, era un puente hacia la conexión con los demás. Se sintió fortalecido al entender que su dolor había dado lugar a una mayor capacidad de comprensión y amor hacia los demás. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Tenzin se encontró con su antiguo amigo, el que había traicionado su confianza. En lugar de sentir rencor, experimentó una oleada de compasión. Reconoció que su amigo también estaba lidiando con sus propios demonios, tal vez impulsado por sus propias inseguridades. En ese momento, Tenzin sintió una liberación. El perdón no era solo para el otro, sino un regalo para sí mismo, una forma de cerrar un capítulo y seguir adelante. La vida le enseñó que el sufrimiento es parte de un ciclo natural de crecimiento. Con cada experiencia dolorosa, se dio cuenta de que tenía la capacidad de renacer, de encontrar nuevas oportunidades para aprender y evolucionar. El sufrimiento es el fuego que forja nuestro carácter, pensó. Número 3. Nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor. Cuando el sufrimiento te abrume, evita tomar decisiones. La ira y el dolor nublan tu juicio. Tómate un momento para respirar y esperar a que las aguas se calmen, aconsejó el anciano. Tenzin recordó momentos en que, en medio de la ira, había dicho cosas que luego lamentó. Desde ese día, decidió practicar la paciencia,
entendiendo que la claridad llegaría si permitía que las emociones turbulentas se disiparan. Sin embargo, el camino hacia el autocontrol no fue sencillo. Aprender a contener sus impulsos se convirtió en un desafío diario, pero cada paso que daba lo acercaba más a una vida de mayor serenidad. Una tarde, tras un desacuerdo intenso con un compañero de trabajo, la ira se apoderó de él. Recordando las enseñanzas del anciano, Tenzin decidió dar un paseo antes de reaccionar. Mientras caminaba, respiró profundamente, permitiendo que el aire fresco llenara sus pulmones y su mente. Con cada paso, su corazón latía más calmado, y poco a poco las emociones comenzaron a aquietarse. Se preguntó qué lecciones podría extraer de esa situación en lugar de simplemente buscar venganza o justificarse. La ira es una emoción poderosa, y a menudo se presenta como una respuesta automática a la percepción de injusticia o traición. Tenzin entendió que, si bien era natural sentir ira, no era un buen guía para la toma de decisiones. A través de la meditación y la reflexión, aprendió a observar sus emociones sin juzgarlas. Se dio cuenta de que podía ser consciente de su dolor sin dejarse arrastrar por él. Esta nueva perspectiva le permitió reconocer que la ira, aunque intensa, era solo una parte de un espectro emocional más amplio. Con el tiempo, el joven se volvió más hábil en identificar las señales de advertencia que anunciaban que estaba a punto de reaccionar impulsivamente. Notaba cómo su corazón se aceleraba, cómo su respiración se volvía más rápida y cómo sus pensamientos comenzaban a girar sin control. En esos momentos críticos, la práctica de la pausa se convirtió en su ancla. Al permitir que el tiempo pasara, podía ver las situaciones desde una perspectiva más objetiva. Un día, un viejo amigo lo llamó para discutir un malentendido que había surgido entre ellos. Al principio, Tenzin sintió un destello de irritación, pero recordó las palabras del anciano. En lugar de saltar a conclusiones o arremeter, se tomó un momento para respirar y reflexionar. Decidió escuchar a su amigo sin interrumpir. A medida que su amigo hablaba, Tenzin comenzó a comprender que la percepción de traición había sido, en realidad, un malentendido. En lugar de tomar decisiones basadas en la ira, pudo abordar la situación con compasión y claridad. Esta habilidad de pausar y observar sus emociones se convirtió en una poderosa herramienta en su vida diaria. Cuando enfrentaba conflictos en el trabajo o en su vida personal, Tenzin ya no sentía la necesidad de reaccionar de inmediato. En cambio, se permitía el tiempo necesario para procesar sus emociones. Esta práctica no solo lo ayudó a tomar decisiones más equilibradas, sino que también fortaleció sus relaciones. La gente comenzó a notar su calma y su capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia. El anciano le había enseñado que, aunque la vida está llena de desafíos, es en la respuesta a esos desafíos donde se encuentra el verdadero crecimiento. Cada vez que Tenzin evitaba tomar decisiones impulsivas, se sentía más seguro y capaz de enfrentar la vida. Cada pequeña victoria se convirtió en un ladrillo que construía su fortaleza interna. La vida de Tenzin se transformó de manera profunda. Descubrió que, al practicar la paciencia, no solo se ahorraba arrepentimientos, sino que también cultivaba un espacio para la comprensión y el diálogo. Su nueva perspectiva lo llevó a ser un mejor amigo, compañero y ser humano. Número 4. Acepta la impermanencia. Todo es transitorio. La felicidad y el dolor son pasajeros, explicó el monje. Cuando aceptas la impermanencia, aprendes a valorar cada momento. Esta enseñanza resonó profundamente en Tenzin. Comenzó a apreciar los pequeños momentos de felicidad, sabiendo que también podrían desvanecerse. La vida era un ciclo, y él estaba dispuesto a vivirlo plenamente. A medida que esta nueva perspectiva se asentaba en su corazón, empezó a notar cómo su visión de la vida cambiaba de manera significativa. Recuerda un día particular, mientras observaba el atardecer desde una colina cercana a su casa. El cielo se tiñó de tonos dorados y naranjas, y cada segundo parecía traer un nuevo matiz. Tenzin se dio cuenta de que esos colores eran hermosos, pero también efímeros. Comprendió que el atardecer, por más impresionante que fuera, solo existía por un corto tiempo antes de dar paso a la noche. En ese instante, su corazón se llenó de gratitud, no solo por la belleza que presenciaba, sino por la oportunidad de estar allí, consciente de la experiencia. Con cada amanecer, empezó a practicar la gratitud por el simple hecho de poder vivir un nuevo día. Al despertar, agradecía el aire fresco que llenaba sus pulmones y los sonidos de la naturaleza que lo rodeaban.
Apreciar estos momentos cotidianos le permitió darse cuenta de que, aunque podían ser efímeros, también eran valiosos. La impermanencia, lejos de ser una carga, se convirtió en una fuente de libertad. Sabía que cada instante contaba y que cada rayo de sol, cada sonrisa compartida, eran regalos que merecían ser celebrados. A lo largo del tiempo, Tenzin comenzó a aplicar esta lección a sus relaciones personales. En lugar de aferrarse al miedo de perder a las personas que amaba, empezó a disfrutar de cada interacción sin expectativas. Aprendió a decir te quiero sin reservas, a abrazar con más intensidad y a escuchar con atención. Esta aceptación de la impermanencia le permitió vivir relaciones más profundas y significativas. Ya no temía al final, porque comprendía que el final era parte del ciclo natural de la vida. Cada despedida sería solo un nuevo comienzo para algo diferente. La impermanencia también le enseñó a enfrentar los momentos difíciles con una actitud más serena. Cuando la tristeza o el dolor golpeaban a su puerta, Tenzin recordaba que esos sentimientos también eran pasajeros. Aunque a veces la tristeza podía sentirse abrumadora, sabía que no sería eterna. Este entendimiento le permitió aceptar su sufrimiento en lugar de luchar contra él, y a encontrar un espacio de compasión hacia sí mismo en esos momentos. La vida, pensaba, era como un río que fluía, llevándose consigo las piedras y los obstáculos, permitiéndole continuar su curso. El monje le había enseñado que la impermanencia es la esencia de la vida, un recordatorio de que nada permanece igual. Esto lo inspiró a reflexionar sobre cómo los momentos de alegría y de dolor formaban parte de un ciclo continuo. La aceptación de esta verdad le otorgó una paz que nunca había conocido. A través de la meditación, Tenzin comenzó a visualizar su vida como un jardín. Cada estación traía consigo sus propias flores, pero también sus marchitamientos. Comprendió que no podía aferrarse a la belleza de la primavera sin también aceptar la llegada del invierno. Cada ciclo tenía su propósito, y cada experiencia contribuía a su crecimiento. Con el tiempo, Tenzin se volvió un defensor de la aceptación de la impermanencia en su comunidad. Empezó a compartir sus experiencias con amigos y seres queridos, alentándolos a abrazar la vida en su totalidad. Al hablar sobre la belleza de los momentos efímeros, comenzó a ver cómo los demás también se iluminaban. Los corazones se abrían y las conversaciones se volvían más profundas. La idea de que todo es transitorio dejó de ser una fuente de ansiedad y se convirtió en una invitación a vivir con intensidad. Un día, mientras compartía sus reflexiones con un grupo de jóvenes, Tenzin les dijo: «La vida es un lienzo que se pinta con cada emoción, cada encuentro. No tengas miedo de disfrutar cada color, porque mañana podría ser diferente. Acepta que la impermanencia es el pulso de la vida y que cada latido cuenta». Número 5. Practica la compasión. Siempre habrá desafíos y heridas en el camino. Practica la compasión, tanto hacia los demás como hacia ti mismo, dijo el anciano. La compasión te libera del rencor y del dolor. Tenzin recordó las veces que había sido duro consigo mismo. Momentos en que las expectativas que se había impuesto eran tan altas que se sentía incapaz de cumplirlas. Se dio cuenta de que, a menudo, se criticaba por no alcanzar la perfección, olvidando que la imperfección es parte intrínseca de la experiencia humana. Esta reflexión lo llevó a comprender que todos luchamos nuestras propias batallas y que, en lugar de enjuiciar, es vital cultivar un sentido de empatía hacia nosotros mismos y hacia los demás. Decidió comenzar su jornada hacia la compasión practicando la autocompasión. Se dedicó tiempo para meditar y reflexionar sobre sus pensamientos y emociones. En esos momentos de silencio, se permitió sentir y reconocer su sufrimiento sin juicio. Es natural sentirse perdido a veces, pensó. Esta aceptación suavizó las críticas internas que tanto lo atormentaban. Con cada sesión de meditación, Tenzin aprendió a hablarse con amabilidad, recordando que el crecimiento personal no es un camino lineal y que cada tropiezo es una oportunidad para aprender. Al enfrentarse a sus propias luchas, Tenzin empezó a observar a quienes lo rodeaban con una mirada más comprensiva. Cada interacción se volvió una oportunidad para practicar la compasión. Cuando un amigo compartía sus problemas, en lugar de ofrecer soluciones inmediatas, se detenía a escuchar. Se dio cuenta de que a veces, lo que más necesitaban las personas era simplemente ser escuchadas, validadas en sus sentimientos. Este simple acto de escuchar se convirtió en un puente para crear conexiones más profundas y auténticas. Recuerda una tarde en particular,
cuando una amiga le habló sobre una decepción amorosa. En lugar de apresurarse a aconsejarla, Tenzin la miró a los ojos y le dijo: «Lo siento, eso debe ser realmente doloroso». En ese instante, notó cómo el rostro de su amiga se relajaba. Ella simplemente necesitaba un espacio seguro para expresar su dolor. Tenzin comprendió que a veces, el regalo más grande que podemos ofrecer es nuestra presencia y compasión, sin necesidad de buscar soluciones inmediatas. Con el tiempo, esta práctica de la compasión se expandió más allá de sus relaciones personales. Tenzin empezó a involucrarse en su comunidad, trabajando con personas que enfrentaban dificultades. Se unió a un grupo que ayudaba a personas sin hogar, donde aprendió a ver la humanidad detrás de cada historia. Cada encuentro le enseñó que las circunstancias de vida pueden ser desafiantes y que muchas veces, la compasión es el primer paso para ayudar a sanar las heridas sociales. Un día, mientras compartía una comida con un grupo de personas en situación de calle, Tenzin escuchó las historias de sus vidas. Cada relato era un recordatorio de que, detrás de cada rostro, había un ser humano con sueños, fracasos y esperanzas. La compasión que sentía por ellos no solo lo motivó a seguir ayudando, sino que también le enseñó sobre la resiliencia y la fortaleza del espíritu humano. Cada historia de lucha era también una historia de superación, y Tenzin se sintió profundamente inspirado por su capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. A medida que cultivaba esta compasión hacia los demás, Tenzin notó que su propio rencor y dolor comenzaban a disiparse. La ira que alguna vez había sentido hacia quienes lo habían herido se transformó en comprensión. Comprendió que todos somos un producto de nuestras experiencias y que cada persona actúa desde su propio lugar de dolor y lucha. Este entendimiento le otorgó una paz interior que nunca había experimentado. La compasión se convirtió en un bálsamo para su alma, una herramienta poderosa que le permitió soltar cargas emocionales que ya no le servían. Tenzin comenzó a compartir su aprendizaje sobre la compasión con otros. En talleres y encuentros, hablaba sobre la importancia de ser amables, tanto con nosotros mismos como con los demás. Les decía a sus oyentes: practicar la compasión no solo transforma nuestras relaciones, sino que también sana nuestro interior. Les animaba a ser pacientes con sus propios procesos, recordándoles que cada paso hacia la comprensión y el perdón es un acto de valentía. Número 6. No te comparar con los demás. Compararte con otros es una trampa. Cada uno tiene su propio camino, advirtió el monje. Tu historia es única y valiosa. Tenzin había estado atrapado en la comparación, sintiéndose inferior al ver los logros de sus amigos. Recordaba las veces que, al escuchar sobre los éxitos ajenos, un nudo de inseguridad se formaba en su estómago. Se preguntaba por qué no podía alcanzar las mismas metas, porque parecía estar siempre un paso atrás. Este ciclo de comparación lo llevó a perder de vista sus propios logros y el valor intrínseco de su experiencia. Sin embargo, ahora, armado con la sabiduría del monje, decidió celebrar su propia trayectoria, sin juzgarla a través de la lente de los demás. Comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba el éxito para él. En lugar de medir su valía en función de las expectativas externas, se preguntó qué le traía felicidad y satisfacción. Esta introspección le permitió redescubrir sus pasiones y aspiraciones personales. Se dio cuenta de que había dejado de lado lo que realmente le importaba por estar atrapado en la carrera de la vida. Así, se propuso establecer metas que resonaran con su verdadero yo, en lugar de las metas que la sociedad o sus pares le habían impuesto. Cada paso que dio era un paso hacia su propia evolución. Empezó a escribir un diario en el que registraba sus logros, por pequeños que fueran. Este ejercicio de autovaloración lo ayudó a enfocarse en sus propias experiencias y a reconocer su crecimiento personal. Descubrió que había progresado en muchas áreas de su vida, desde mejorar en su trabajo hasta desarrollar nuevas habilidades. Cada entrada en su diario se convirtió en un recordatorio de su viaje único, permitiéndole apreciar el camino recorrido. Además, Tenzin también comenzó a practicar la gratitud. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que había tanto por lo que estar agradecido: amigos que lo apoyaban, experiencias enriquecedoras y, sobre todo, su propia salud y bienestar. Cada día, se tomaba un momento para reflexionar sobre lo que valoraba en su vida, lo que le proporcionó un sentido de abundancia. Esta práctica lo ayudó a contrarrestar las dudas que surgían al comparar su vida con la de los demás. Una tarde, mientras paseaba por el mercado local,
Tenzin se detuvo a observar a un pintor que capturaba la belleza del paisaje en su lienzo. El artista, sumido en su trabajo, parecía en paz consigo mismo, completamente inmerso en su creatividad. Tenzin se dio cuenta de que, aunque sus amigos tenían logros en distintas áreas, eso no restaba valor a su propio camino. Cada uno estaba creando su obra maestra, ya fuera en un lienzo, en un proyecto laboral o en una relación personal. Esa perspectiva le ayudó a ver la vida como una galería en la que cada persona aporta su propia visión y estilo. Mientras pasaba más tiempo enfocado en su propio viaje, Tenzin se dio cuenta de que la comparación a menudo alimenta el miedo y la inseguridad. Comenzó a entender que, cuando se sentía inferior, era porque había permitido que la voz del juicio externo nublara su visión interna. En lugar de dejar que estas voces lo desanimaran, decidió rodearse de personas que lo alentaban y lo inspiraban, creando un círculo de apoyo donde cada uno podía florecer a su manera. Tenzin también se comprometió a celebrar los logros de los demás, no como una forma de comparación, sino como una expresión genuina de alegría. Cuando un amigo lograba algo significativo, en lugar de sentir celos, se congratulaba con entusiasmo. Esta nueva mentalidad no solo fortaleció sus relaciones, sino que también lo ayudó a cultivar un sentido de comunidad. Al celebrar el éxito ajeno, experimentó una felicidad auténtica, un recordatorio de que el triunfo de otros no disminuye su propio valor. Además, al observar a quienes lo rodeaban con una mentalidad de abundancia, Tenzin se dio cuenta de que cada persona tiene su propio momento en la vida. Las comparaciones se desvanecieron cuando entendió que el tiempo y las circunstancias son diferentes para cada uno. Aprendió a confiar en su propio proceso y a no apresurarse en su camino. Esta paciencia se convirtió en un acto de amor hacia sí mismo. Número 7. La gratitud, la clave de la transformación. Finalmente, el anciano compartió el último consejo: la gratitud transforma tu visión del mundo. No solo agradezcas en los buenos momentos, sino también en los difíciles. Tenzin empezó a practicar la gratitud diariamente, notando cómo cada pequeño gesto, cada amanecer, era un motivo para agradecer. Al principio, se dedicaba a escribir 3 cosas por las que estaba agradecido cada mañana, un ejercicio que le ayudaba a centrarse en lo positivo y a alejarse de los pensamientos negativos. Pronto se dio cuenta de que incluso las experiencias desafiantes podían ser fuente de gratitud. Un día, mientras reflexionaba sobre un periodo de dificultad en su vida, se dio cuenta de que esas circunstancias lo habían llevado a conocer a personas maravillosas y a aprender lecciones valiosas sobre sí mismo. Así, la gratitud se convirtió en un hábito, y con ella llegó una paz profunda. La práctica de la gratitud no solo transformó su perspectiva, sino que también comenzó a impactar su vida cotidiana de maneras inesperadas. Tenzin observó que, al enfocarse en lo que tenía en lugar de lo que le faltaba, experimentaba una sensación de abundancia. Esta nueva mentalidad le permitió disfrutar de momentos simples: un café caliente en una mañana fría, una conversación sincera con un amigo o el simple acto de respirar aire fresco. Todo se volvía significativo. Al final del día, se sentaba a revisar su lista de agradecimientos y a menudo se encontraba sonriendo, recordando los momentos que, en otro tiempo, podrían haber pasado desapercibidos. Con el tiempo, Tenzin comenzó a compartir su práctica de gratitud con otros. En sus conversaciones, hacía hincapié en la importancia de reconocer lo bueno en la vida, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Descubrió que hablar sobre gratitud no solo beneficiaba a los demás, sino que también lo fortalecía a él. Cuando escuchaba las historias de gratitud de sus amigos, se daba cuenta de que todos enfrentaban sus propias luchas, pero también encontraban destellos de luz en medio de la oscuridad. Esto creaba un sentido de comunidad y conexión, algo que Tenzin valoraba profundamente. Una tarde, mientras caminaba por un parque, Tenzin se detuvo para observar a una madre jugando con su hijo. La risa del niño era contagiosa, y él sintió una oleada de gratitud por el simple hecho de estar allí, en ese momento. Esa escena le recordó que la vida está llena de instantes efímeros que merecen ser apreciados. Se sentó en un banco y cerró los ojos, dejando